un contexto de ayudar a la transformarlo. Irónicamente, existió una visión de esto. Yo me siento un poco raro diciendo esto, pero hace 25 años propusimos, cuando yo trabajaba con el presidente Bill Clinton, la creación de algo que se llama el Banco Norteamericano de Desarrollo, que ya existe, que ya se ha gastado $3,000 millones, principalmente creando puentes y no muros. Okay, esto no es algo nuevo. Y de infraestructura ambiental en la frontera. Dentro de eso también existió y se manejó una ventanilla doméstica específicamente en los condados donde tenemos una visión de cuáles han sido los impactos negativos y cómo ajustar hacia esa dirección. Ahora, me está diciendo Magali que tengo 2 minutos. Really? Bueno, empecé con los primeros 2 de los 87 que tenía. No voy a poder obviamente enseñarles nada de la globalización de los últimos 5 siglos. Nada más enseñarles algo interesante. Esto es, hablando de California, nosotros hemos vivido este momento, conocemos esta película, no la película Un Día Sin Mexicanos, que sí hicimos, pero otra película que es el momento de cambio etnorracial, ¿ok? Donde California se redujo, cambió de ser un país a una mayoría blanco a una mayoría no blanco. Ya hace más de casi 20 años. Estados Unidos está rumbo ahí. Es exactamente en este momento donde hay la crisis políticas. Y no hay que estar confusos de lo que se trata. Esto es un cambio, igual no nada más a nivel mundial, pero a nivel localizado dentro de Estados Unidos, de este cambio etnorracial. Entonces lo único, y también un momento de grandes desigualdades, un momento de desigualdades a nivel mundial, muy interesantes que no lo voy a poder explicar, pero que sí hay esta coincidencia. Y de nuevo, las narrativas de Donald Trump tocó en todos estos puntos. Pero lo interesante de las narrativas de Donald Trump es que si tú ves los mapas, esto es un mapa, todo lo rojo es donde ganó Donald Trump, pero no hay mexicano. ¿Okay? Lo que ves es el país. ¿Okay? Las secciones del país donde, que son un poco anaranjadas son zonas más en California y en el oeste donde hay, y en esto este mapa se ve mucho mejor, que es las zonas, estas cafés profundas, son los condados que son el 2% que hablaban, donde sí hay mexicanos, pero que se votó fuertemente por Donald Trump. Son las zonas que dependen más del migrante en las zonas agrícolas, irónicamente. ¿Okay? Entonces, lo que hemos hecho con una serie de investigaciones, también podemos ver lo mismo para México y comercio con México, mismo análisis en Inglaterra, vemos algo muy similar. Y lo único que quiero decir es lo siguiente aquí, que si uno mide la contribución económica de los migrantes en Estados Unidos, los que están nacidos fuera de Estados Unidos, estamos hablando de más de 3.5 trillones gringos. A ver, el trillón gringo es el billón mexicano, ¿okay? Billón de dólares, ¿okay? Estados Unidos es 17 billones su PIB, ¿okay? El 3.5 es migrantes. Si tú ves mexicanos, casi un billón, un trillón, ¿ok? Si tú ves las exportaciones a México, etcétera, son muy
pequeña contribución. En otros términos, este debate de la integración económica es más que nada un tema de migración, ¿ok? ¿Y qué pasa con migración? Tiene mucho más efecto sobre Estados Unidos de lo que puede pasar en otras áreas. Y México debe de reconocer eso, cosa de que no se dejó discutir hace 25 años en el primer Tratado de Libre Comercio. Lo único que tenemos mucho detalle, lo interesante aquí son las zonas azules, estas áreas azules, donde está la población, el crecimiento económico, el valor agregado, que no son las zonas rojas de Trump. Y nada más, a ver, quiero acabar con esto. Si uno ve hacia el futuro, el impacto, un impacto de las deportaciones masivas, y vamos a decir que si Donald Trump realmente ha dicho la verdad, que es muy dudoso, pero que si va a poder deportar a los 11,000 millones, esto causará una crisis económica, la más profunda crisis económica en la historia del país. 2.6, de nuevo, trillones de dólares negativos. ¿Ok? Ok. Interesantemente, hacer lo que se estaba planteando de un programa temporal, sí, beneficia a Estados Unidos, pero lo que realmente beneficia a Estados Unidos en gran medida es un movimiento de una legalización. ¿Por qué? La legalización deja incrementar, como vimos hace 30 años con el presidente Reagan, sabemos lo que pasó. Una legalización incrementó salarios, incrementó productividad, incrementó una serie de grandes dinámicas que beneficiaron a la economía de Estados Unidos. Exactamente en este momento crítico que es lo que veríamos hacia el futuro. Esto se tiene que convertir en la nueva visión de una narrativa. ¿Ok? Tenemos que desarrollar las narrativas en contra de la narrativa falsa, que no responde a la realidad y que realmente causaría grandes problemas a la economía, inclusive para la misma gente que votaron en favor. Necesitamos movimientos de masas. Por ejemplo, aquí hay uno, SEIU, Change to Win. Hicimos un proyecto que hace cuando se hace una movilización. No voy a poder hablar más de otros términos, de remesas. Nada más quiero acabar con, y qué bueno que Isabel Cruz Hernández está aquí, que nos va a poder hablar de una capacidad, unas ideas de cómo movilizar el uso de la remesa en una gran capacidad histórica que México y Centroamérica lo han negado. El uso de los 25,000 millones de dólares, donde tenemos también muy detalladamente visualizados geográficamente el impacto que podía tener esto en el caso del estado de Michoacán, un ejemplo que hemos hecho muy interesantemente y un proyecto que se está lanzando con el estado de Michoacán. Final de cuentas, lo que sí podemos ver es salarios mínimos. Y lo que es realmente, y aquí acabo, un gran ridiculez es que en los últimos procesos, en los últimos 20 años, vemos que México, a comparación a Centroamérica y Estados Unidos, México se está quedando atrás, mucho más atrás. Aquí tenemos unos compañeros de Centroamérica que también estamos todo este análisis haciéndolos conjuntamente con ellos. Esto no nada más puede ser, debe de ser una visión de unificación de demandas cruzando a fronteras. Nosotros en California estamos haciendo trabajo de este tipo. Hemos podido lograr hace poco
el condado de California, subir el salario mínimo en California y en muchos otros estados aquí nos pueden hablar. Y finalmente lo interesante que aquí vemos es que es una manera que no nada más esto crea económicamente gran beneficio de la legalización. Este es un caso de una comunidad de Pico Rivera, pero que en comparación, por ejemplo, a DACA, DAPA, que son muy buenas, un movimiento mucho más amplio es el movimiento hacia unos salarios mínimos dentro de Estados Unidos, pero que también es el momento de internacionalizarlo. Entonces, yo voy a dejarlo ahí, perdón que me pasé. Ok. Gracias. Entonces, Raúl, al inicio de la presentación que hacía sobre un escenario internacional, particularmente hizo referencia a los casos de Inglaterra, de Francia y Holanda. Y a mí a eso me gustaría agregar el hecho de que en América venimos discutiendo, o al menos los gobiernos, desde Canadá hasta Argentina y Chile, sin dejar afuera al Caribe, tenemos un proceso de discusión, de revisión de las políticas migratorias en este conjunto de países y por supuesto también ocurre en México. En ese contexto más amplio, en donde también quizás tendríamos que hacer referencia a los problemas en los países árabes, algunos de los cuales vía Turquía, Grecia, pretenden ingresar a la parte occidental de Europa, nos habla de un mundo en donde los distintos procesos migratorios son algo de una gran efervescencia que está obligando a los gobiernos a revisar sus políticas migratorias, algunos a ver sus políticas humanitarias y de refugio, y ciertamente a las sociedades nos convocan porque el tráfico de migrantes que ocurre particularmente en México, y es a lo que me voy a referir con más detalle, es algo que ha cobrado fuerza de una manera inusitada en los últimos tiempos. En ese sentido, Trump es parte de ese proceso, no lo inicia él, y Estados Unidos no es el único lugar en donde la intolerancia, en donde los intentos de exclusión menudean, y afortunadamente hay fuerzas sociales que están tratando de fomentar una convivencia diferente. Es por eso que estoy acá, para sumarme a esta amplia convocatoria y recordando, cuando yo vi quienes estábamos por acá, recordaba a José Luis Pérez Canchola, con quien tenemos unos 25 años de estarnos encontrando. Raúl tenía el pelo negro, más negro de lo que lo tiene algunos, tenía pelo, ¿no? Y Carlos Arango, bueno, pues allá en Chicago, donde en Pilsen yo hice algunas correrías con otros amigos de Susan Sash y demás en los años 90. Entonces, es decir, nos encontramos algunos de vieja data con gente joven, pero quizá todos con la misma preocupación de qué vamos a hacer con el tema migratorio. Es decir, desde el primer momento tenemos que hacer referencia a una situación internacional que en el caso específico de México va a tener una dimensión específica, que es la que voy a abundar yo, partiendo del supuesto de que José Luis Pérez Canchola eventualmente va a hablar más de la experiencia de mexicanos en Estados Unidos, Carlos, por supuesto, de lo que ocurre ya con otros, y yo voy a incluir en la discusión lo que se refiere a la migración de paso, en donde particularmente los nacionales de Guatemala, Honduras y El Salvador son el mayor volumen, pero no podemos dejar de lado a los ecuatorianos, a los haitianos, a los cubanos, a los asiáticos y africanos que pasando por México
pretenden llegar ya no solo a Estados Unidos, sino a Canadá, como los cerca de 70 somalíes que están en México, esperando ver cómo brincan de Estados Unidos para llegar a Canadá. Es decir, pareciera que estamos en una discusión amplia en donde se da una confrontación y una tensión entre sociedades que pretenden ser apartadas y con gobiernos tensionados entre sí. Ese es el futuro que nos espera, de una mayor exclusión o de una mayor inclusión, ¿no? El que en el caso de México, ¿no?, nos resultó el catalizador de una discusión fuerte en los últimos tiempos, pues ha sido el señor Trump, ¿no?, quien desde sus precampaña dijo con toda claridad cuáles eran sus propósitos. El que no le creyera la gente o los analistas es otro problema, pero él ha sido congruente. Precampaña, campaña, presidente electo, presidente constitucional, al menos en 3 cosas ha sido constantes refiriéndose para esta parte del continente. Revisión del NAFTA, o TLC en español, migración internacional, estas 2 cosas Raúl ya las avanzó un poco, y un tercero que es seguridad. Y yo me voy a referir particularmente a migración y seguridad. Un poco hablaré de comercio, pero de una manera subordinada y no porque no sea importante, sino por razones de tiempo. En lo que se refiere a migración, yo quiero hacer referencia a las 3 órdenes ejecutivas que él entre el 25 y el 29 de enero hizo públicas y que nos afectan a todos los migrantes que pretendan llegar a Estados Unidos o que están en Estados Unidos o descendientes de migrantes que están en Estados Unidos. La primera de estas 3 órdenes es que es la seguridad fronteriza y aplicación de la ley migratoria en el interior de Estados Unidos. Tiene fundamentalmente 8 enunciados. Voy a leerlos porque creo que es pertinente tenerlos presentes independientemente de su grado de ejecución hasta este momento. La primera tiene que ver con la construcción inmediata del muro, que más bien la continuación de la construcción del muro, porque sabemos que desde los años 90 se empezó una construcción de manera progresiva que es inconclusa y algunas partes están deterioradas. En ese sentido no es una novedad la construcción del muro, en todo caso es el énfasis que es el que él está dando. Segundo es incrementar el número de centros de detención a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos. 3, la detención de inmigrantes durante la espera del resultado de sus procedimientos de asilo. Nosotros lo sabemos muy bien, en los últimos meses la prensa nos ha hablado de las poblaciones en Tijuana y en algunos otros sitios de la frontera norte de México, esperando tener la ficha para ser solicitantes de asilo, ¿no? Déjenme decirle que muchos de esos haitianos en Tijuana empezaron su odisea por Brasil. Y en diciembre que yo estuve en Chile, la discusión en Chile en diciembre era qué hacemos con los haitianos que están acá, pero que van a Estados Unidos. Tienen que pasar nada más 11 o 12 países para llegar a Tijuana. 4, la aceleración del proceso de deportación de personas migrantes detenidas. Déjenme decirles ahí también que estudios recientes nos señalan que prácticamente el 80 al 85% de los deportados no son presentados ante un juez migratorio, sino que personal del ICE, instancias operativas, son los que están haciendo las deportaciones, violentando el marco legal estadounidense. 5, el retorno de migrantes al país de procedencia en espera de procedimiento de petición de asilo. 6, la presentación de un informe de toda la cooperación directa e indirecta a México en el último quinquenio, que incluya toda la ayuda al desarrollo bilateral y multilateral
asistencia económica, asistencia humanitaria y ayuda militar. Es decir, va más allá del Plan Mérida. 7. El establecimiento de acuerdos federales y estatales para la aplicación de la ley migratoria. Y 8. La contratación de 5,000 agentes para la patrulla fronteriza. La segunda orden ejecutiva, que se llama Seguridad Pública en el interior de los Estados Unidos, tiene 7 grandes propósitos. No los voy a comentar por razones de tiempo, los enuncio. La contratación de 10,000 nuevos oficiales del ICE, cambio en las categorías de inmigrantes considerados prioritarios de deportación. 3. La cancelación de la asistencia federal a las ciudades o localidades santuario que no cooperen con las autoridades federales o de migración. 4. Acuerdos federales estatales para la aplicación de la ley migratoria. 5. La autorización para la creación de una oficina para la atención de víctimas de inmigrantes con orden de deportación. 6. La cancelación del programa Priority Enforcement y su sustitución por un programa anterior que se llama Comunidades Seguras, de mano dura, para decirlo rápidamente. 7. La autorización al Departamento de Seguridad Interna y al Secretario de Estado de Estados Unidos de incluir como parte de su diplomacia y negociaciones con otros países la condición de aceptar sus ciudadanos deportados de Estados Unidos antes de hacer cualquier tipo de negociación. Y la última de estas 3 órdenes ejecutivas, llamada Protegiendo a la Nación de la entrada de terroristas extranjeros, tiene 5 propósitos. La suspensión del programa de admisión de refugiados a refugiados de cualquier parte del mundo por 120 días a 4 meses. La disminución del número de personas que puedan ser admitidas a Estados Unidos como refugiados durante el resto del año fiscal. Era de 100,000, reducirla a 50,000. La restricción de entrada a refugiados sirios por tiempo indefinido. 4. La negación de la entrada de personas por 90 días de 7 países árabes. Después se cambió por otra donde incluía a Irak. Y la última, el establecimiento de protocolos adicionales para personas inmigrantes. Bueno, esas son, digamos, sus grandes propósitos que siguen vigentes y se van dando, digamos, aplicación paulatina y hasta el momento